Eso es verdad, pero también es cierto que esto no es algo que salga ahora mismo, que se saque Trump de la manga. Recordemos que cuando entró Trump, lo primero que hizo fue poner el foco en el canal de Panamá, con su amigo Larry Fink de BlackRock. Al final consiguieron apañar un acuerdo y Hutchinson vendió parte de los puertos cercanos al canal. Recordemos también que habló de Groenlandia. Era como una intención, o mostraba una intención la política exterior de Trump de decir, bueno, vamos a asegurar lo que podemos asegurar, porque en esta contienda global, pues últimamente estamos perdiendo muchas batallas, ¿no? Entonces, en este contexto, la militarización del Caribe sí que iría por ahí. Es otra de las claves que demuestran que ese orden basado en reglas que se plantea sobre todo en Estados Unidos, pues es una absoluta entelequia, ¿no? La única regla que hay ahí es la de la fuerza. Además, para ir promoviendo una serie de cambios políticos en países de Hispanoamérica que no es que sean las mayores democracias del mundo ni que no sean regímenes corruptos. Algunos países son muy corruptos, pero que desde luego aquí lo que hay que plantear desde un punto de vista de derecho internacional es hasta qué punto un Estado pues puede intervenir en otro. Esto lo he explicado en muchas ocasiones y sobre todo pues utilizando falacias como la falsa batalla contra las drogas como excusa para lanzar en realidad lo que es, si nos fijamos en la retórica, en el lenguaje, esta es la guerra contra el terror de Donald Trump. Es decir, igual que para Bush el 11S fue determinante, ¿no?, para iniciar su guerra contra el terror y su política internacional, utilizando esta marca para Netanyahu, el ataque de Hamas del 7 de octubre, él mismo lo comparó con el 11S, pues ya estamos viendo cómo tanto Pete Hegseth como el propio Donald Trump, Pete Hegseth es el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa, están utilizando también ese discurso, diciendo que los narcotraficantes son terroristas y se pueden equiparar a Al Qaeda o al ISIS. Entonces estamos viendo ahí, insisto, una retórica para, como confesaba el propio Hegseth hace unas horas, controlar el denominado patio trasero norteamericano, que sé que es un término pues a lo mejor que puede ofender a muchos ciudadanos al sur del Río Grande y con razón, pero es el que utilizó el propio secretario del Pentágono, y sobre todo expulsar a China de cualquier relación económica con todas estas regiones. Entonces, cuando el New York Times desvela la pasada semana, el jueves, que la CIA presenta un ramillete de posibilidades, todos ellos basados en operaciones encubiertas para preparar el terreno de cara a una intervención militar a gran escala en Venezuela, hay que verlo en este contexto. Es decir, ya hay operaciones de sabotaje, ya hay operaciones cibernéticas, ya hay guerra psicológica, pero no solo en Hispanoamérica, en todos los países prácticamente del globo. Entonces, todo esto que lleva implantándose desde hace mucho tiempo, sobre todo en Hispanoamérica, ha ido de la mano de contratistas militares, entre los cuales destaca el fundador de Blackwater, Eric Prince, que lleva muchos años allí cometiendo fechorías, junto con las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que también aspiran a crear tecnocracias en algunos gobiernos. Quizás el de El Salvador y el de Argentina sean los dos mayores ejemplos. En el plano político tenemos esa enésima pirueta de Trump, que recicla, como digo, la retórica, las herramientas de esa ofensiva militar lanzada por Bush después del atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, al vincular narcotráfico y terrorismo, Estados Unidos enmarca dentro de su propia defensa de la seguridad nacional pues todas las operaciones que se realizan y que, bueno, han matado casi ya a 100 personas en aguas estadounidenses que iban en unas lanchas que no tienen capacidad física para llegar a aguas norteamericanas, con lo cual tampoco sabemos realmente si ahí había narcotraficantes o no había narcotraficantes. Es importante entender, porque hay mucha gente que es normal que esto no lo sepa, el hecho de identificar a los narcotraficantes con terroristas no implica que el Congreso de Estados Unidos o que el presidente de Estados Unidos pueda dar luz verde al Pentágono para atacar de forma indiscriminada. Si nos atenemos a la estricta aplicación de la ley, cuando, según la ley norteamericana, si se designa una organización extranjera como terrorista, esto no conlleva autoridad legal para ejecutar ataques militares. Técnicamente autorizaría sanciones financieras y diplomáticas, como la congelación de activos, por ejemplo, tan de moda últimamente. Pero a pesar de ello, el despliegue naval que tenemos ahora mismo en el Caribe es el mayor desde la operación Tormenta del Desierto en el Golfo Pérsico de 1991. Si nos cogemos solo el contexto caribeño, sería la mayor desde la crisis de los misiles del año 1962. El Departamento de Guerra estadounidense ha autorizado el desembarco, que ahora mismo hay tropas terrestres en Panamá para realizar maniobras en la selva, algo que es inédito en décadas. Y luego tenemos ejercicios y maniobras militares con fuego real en Trinidad y Tobago a 11 kilómetros de la costa venezolana. Entonces, esto es grosso modo el panorama que hay en estos momentos en el continente americano, en una reedición de intervenciones militares en países de la región que eran el pan nuestro de cada día a finales del pasado siglo, pero que se hacían casi exclusivamente con operaciones encubiertas y ahora vuelven. Entonces, la cuestión no es por qué vuelven, sino por qué ahora. Y aquí es donde entra en juego esa urgencia que hay en las élites norteamericanas y el complejo militar industrial por actuar ante ese fin del orden unipolar,
ese fin de un orden impulsado por Estados Unidos y que ahora pues se enfrenta a un cambio de paradigma en una especie de movimiento o de parto con dolor, y que pone en tela de juicio el statu quo vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en esto coincidimos todos, aunque algunos analistas podamos pensar que bueno, pues puede tener más o menos derecho Estados Unidos a realizar todo este tipo de operaciones. Entonces, como plan B, ante la imposibilidad de solucionar otros conflictos entre los cuales se encuentra el ucraniano, pues vemos cómo Estados Unidos intenta controlar ese hemisferio occidental, que es otra expresión que utilizó Pete Hegseth, el control del hemisferio occidental, una política imperialista que yo creo que está fuera de toda duda. Y luego, como bien decías, ¿no?, esa estrategia también en el intento de la Casa Blanca de recuperar apoyo popular en un momento en el que la base del movimiento MAGA pues está muy enfadado por sus cesiones al gobierno de Israel, los de Trump, por la negativa a desclasificar el material relacionado con Epstein, que insisto, o sea, si alguien espera que se desclasifique esto, que se compre una silla bien cómoda. Y luego también el tema de la crisis migratoria, un tema que sí se liga con operaciones en Hispanoamérica y que Trump quiere usar para recuperar votos de cara a esas elecciones parlamentarias del próximo año, aunque lo cierto es que puede salirle el tiro por la culata, porque la mayoría del pueblo estadounidense, según todas las encuestas publicadas, no aprueba ataques indiscriminados en las costas caribeñas. Hombre, si preguntamos solo en el estado de la Florida, sin ninguna duda, pero en los sondeos que se han hecho en todo el país, en todo Estados Unidos, la política de matar primero y preguntar después realmente no tiene tantos apoyos como algunos podrían creer, ¿no?